Buenas tardes con todos. Continuando con el ciclo de conferencia organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, vamos a el día de hoy desarrollar un tercer caso dentro de esta semana. Justamente nos hemos enfocado en revisar toda la parte teórica del curso de analista de comercio exterior y trasladarlo a una situación, un escenario mucho más dinámico para poder entender la cadena. Vamos a empezar justamente hablando del tema de exportaciones. La cadena de exportaciones, desde la emisión de los primeros documentos, los primeros contactos, las primeras cotizaciones. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de los documentos para exportación. No solamente el caso que vamos a presentar, que es la secuencia de lo que hemos venido viendo desde el día lunes, sino también vamos a enfocarnos en ver los tiempos eficientes y adecuados para emitir ciertos documentos. Una de las principales deficiencias que tiene justamente la parte logística o la parte comercial en exportaciones es que no maneja mucho el tema del tiempo, de cuándo tiene que emitir los documentos, qué tipo de documentos y qué información debe tener estos documentos. Hemos estado trabajando de una manera muy estándar, de una manera muy común denominador, de darle a nuestro cliente en el extranjero cierta información que ellos necesitan. Sin embargo, con tanta competencia, con la situación que estamos viviendo actualmente, los clientes en el mercado extranjero, sobre todo, están pidiendo un poco más de valor, no un valor agregado al producto tal vez, pero sí un valor en la parte de seguimiento, de control, de documentos, de estrategia. Nosotros como exportadores nos podemos diferenciar de la competencia nacional o la competencia internacional básicamente por el producto, pero también por el valor agregado al producto, por el envase, por el embalaje, por las estrategias de promoción, por las estrategias de logística de exportación, incluso por los documentos. Toda la cadena logística, toda la cadena de abastecimiento de exportaciones que tiene distintas eslabones y distintas tareas o actividades, se pueden mejorar, pueden ir mejorando continuamente en cara a brindarle al cliente en el extranjero cierta información que él necesita para mejorar su logística de importaciones, en el caso de nuestros clientes en el extranjero. Todo lo que nosotros brindemos a favor de ellos con respecto a la información, ellos lo van a usar en su beneficio para poder no solamente reducir costos, sino también reducir tiempos y tener una información adecuada que le va a ayudar a su sistema de distribución, a su sistema de almacenamiento, a su estructura de costos incluso. Entonces, es fundamental, ya pasamos hace años una etapa de que un exportador o un trader internacional que la hace de exportador, netamente su trabajo acababa cuando exportaba el producto con un Incoterm FOB, que es el que vamos a ver hoy, entregaba unos documentos muy genéricos de embarque y acababa su trabajo. Eso traía muchos problemas. Los problemas eran que no demostrábamos un seguimiento de todo el proceso en cara a nuestros clientes en el extranjero. Y los clientes en el extranjero, en varias oportunidades, hacían enmiendas a estos documentos, a las cartas de crédito, etc. Lo que genera en verdad una pérdida de tiempo tanto para el exportador como para nuestro cliente, como para el importador, como para nuestro consumidor en el mercado extranjero. Ellos deben ser la prioridad. El manejo adecuado de un cliente internacional debe ser la prioridad. No hay tanta diferencia entre cómo manejar un cliente en el extranjero que manejar un cliente a nivel nacional. Hay un estándar ahora del comportamiento del cliente a nivel internacional, a nivel mundial. Y ese estándar básicamente radica en que necesitan tener toda la información posible, pero en el momento adecuado y con data de calidad que le permita tomar ciertas decisiones y tomar algunos cambios, realizar algunos cambios de darse el caso. Así que el día de hoy vamos a resolver un caso aplicativo, más que todo es aplicativo, con dos de los documentos importantes dentro de la cadena logística, que es la factura comercial, también es el packing list, y vamos a revisar un poco la matriz también de un conocimiento de embarque.
Nosotros, los exportadores no emiten conocimientos de embarque, no emiten guías aéreas, en general no emiten documentos de transporte, eso lo emite el transportista, pero en base a la matriz y a la información que nosotros como exportadores le vamos a dar. En las conferencias anteriores siempre he sido muy incisivo en la parte de la información que uno debe tener, el control que uno debe tener de la información, no solo del producto. Y hemos hablado varias veces de qué importante es conocer el producto. Pues ahora vamos a ver qué importante es conocer los documentos que acompañan nuestra exportación y también qué tan importante es manejar los tiempos que estos deben ser entregados para su previa aprobación con el cliente en el extranjero, ya sea con el cliente comercial o con el cliente logístico de importaciones, en cualquiera de los dos casos. Porque tenemos dos contactos, nosotros trabajamos en contacto con alguien, con un cliente comercial, que se encarga netamente de la compra, con el comprador o el product manager, como se le conoce en su término de inglés, pero también tenemos contacto con el área logística de nuestro cliente. Y este contacto con el área logística del cliente nos va a permitir brindar la información logística, y parte de la información logística es justamente estos documentos que vamos a revisar el día de hoy y que vamos a aplicar, porque lo fundamental es aplicar. ¿Bien? Entonces, mi nombre es César Azalde, estamos en el curso de analista de comercio exterior y vamos a ver el caso número 3, que es emisión de documentos para exportación. Como les mencionaba al inicio, esto es una secuencia. Estamos ya hablando del tercer caso de la semana, estamos día miércoles 5 de agosto, hemos empezado desde el lunes resolviendo casos. Estos casos que son secuenciales, tienen un enlace, uno con el otro tiene un enlace. Lo que estamos buscando es que ustedes, que son los que nos están siguiendo en la conferencia, que están todos los días con nosotros, lo que nosotros intentamos es ligar toda esta cadena logística en base justamente a la malla y al sílabo de este curso de análisis de comercio exterior, para que puedan entenderlo eslabón por eslabón y parte por parte. Bien, entonces, si se dan cuenta, a los que nos están siguiendo en estas conferencias, el caso es redundante. Estamos hablando de los mismos actores y de los mismos productos, porque empezamos con una emisión, con un primer contacto, proveedor-cliente, con la emisión del primer documento, que es la Proforma Invoice, con un precosteo. ¿Cómo hicimos el costeo? El día de ayer vimos qué plataformas nos brindan esa información para hacer un precosteo, juntar esa información y poder cerrar el trato. El día de hoy ya se cerró el trato, se cerró la exportación y nos vamos a enfocar a revisar lo que son los documentos que acompañan. Los documentos a nivel draft. Draft quiere decir borrador. Tengan súper claro, y es un tip que no muchos exportadores lo hacen, y he visto que tienen justamente dificultad por ese problema. Un draft es una plantilla, es una factura, un paging list en borrador. No es el original, y eso tiene que previamente ser entregado al cliente para que sea él, nazca de él la aprobación. Porque de repente tenemos clientes, o el mercado europeo distinto al mercado asiático, y necesitan cierta información adicional que de repente nosotros no la estamos considerando. Si nosotros buscamos en internet, por ejemplo, y ponemos factura comercial o packing list, lista de empaque, y ponemos modelos, nos puede salir muchos modelos. Pero lo ideal, y eso sí los aconsejo por experiencia propia, lo ideal es que nosotros mismos hagamos nuestras propias matrices, nuestros propios formatos, nuestras propias plantillas. Esto nos va a ayudar muchísimo, primero porque nosotros vamos a darle la oportunidad a nuestro cliente para que él forme parte de la elaboración de dichos documentos, para que él forme parte y sepa que si necesita algo adicional, si necesita que nosotros brindemos cierta información o de repente quitemos cierta información, sea él el que nos marque las pautas. Eso, de verdad, es fundamental. Ustedes pueden encontrar, como les digo, plantillas en internet, pero todo tiene que ser adecuado y todo tiene que estar aterrizado al núcleo de nuestro negocio. Esto siempre hay que tenerlo presente. Entonces, en un primer momento, como primera conclusión previa a desarrollar el caso, tenemos que
Los documentos de embarque, incluso la matriz del conocimiento de embarque, si es una exportación marítima, tiene que ser trasladada a nuestro cliente en el extranjero, siempre basada en terminología en inglés, obviamente, salvo sea un país de habla hispana y el acuerdo haya sido que sea en castellano. Si no, va a ser en inglés. Trasladarle estas plantillas, esta matriz con anticipación. Con anticipación incluso previa a que el contenedor sea entregado en el puerto. Por ende, antes que la nave zarpe. Para que cuando la nave zarpa y nosotros tengamos ya los documentos juntos, originales, listos para ser entregados, no encontremos discrepancias posteriores. Y si las encontramos, levantar la mano y decir, lo hemos coordinado con anticipación. Te brindé un draft de la factura, te brindé un draft del packing list, te brindé un draft del bill of lading, del conocimiento de embarque. Tú me lo aprobaste. Y no tomemos esto, porque a veces muchas personas lo confunden, como querer limpiarse las manos, sino es darle a entender a tu cliente que es un plus, que es que nosotros como exportadores estamos dirigidos, estamos encaminados a tener estructuras mucho más sólidas y la menor cantidad de errores posibles en la documentación. Invitarlo a que forme parte de esa forma de pensar, invitarle a que piense, bueno, no que piense, sino que realmente sea parte de lo que es la estructura de los documentos para evitar justamente problemas posteriores. Y explicarle también que esos problemas no solamente nos van a aliviar a nosotros el tema de volver a hacerlos, sino lo va a aliviar a ellos en su logística de importación. Porque ellos tienen que presentar a su aduana ciertos documentos en ciertos tiempos, con ciertos detalles. Entonces, es fundamental y que nosotros también, conforme vayamos ampliando toda nuestra cadena de clientes, sepamos que los países a los que les vamos exportando son distintos. Olvidémonos de volúmenes y si somos una superempresa exportadora o somos una MIPE que está empezando como exporta fácil, no interesa los volúmenes, ni el producto, ni el destino de la mercadería. Aquí lo que importa es que nosotros estemos sumamente capacitados para poder emitir documentos adecuados, eficientes, con data de calidad, pero que sobre todo tengan el mínimo, y por decir, ningún error en su emisión. Acordémonos de que cuando una nave zarpa, la línea naviera tiene máximo 3 días para poder emitir el BL original, entregarnos a nosotros y nosotros armar nuestro paquete de documentos originales. Entonces, si contamos que 3 días después de que la nave zarpe y nosotros hemos enviado a nuestro cliente estas plantillas o formatos de documentos en borrador 5 o 3 días antes de que la nave zarpe, hablamos de que tenemos una semana o un poco más, lo ideal sería que sea un poco más, entre 10 días, tenemos tiempo suficiente para poder hacer algún cambio que ellos lo soliciten o poder añadir alguna información que ellos lo soliciten. Vamos a retroceder un poco a la parte logística. Ustedes, dentro de los cursos que CAMEX está brindando, he visto unas conferencias de CAMEX, sé que están yéndose por una parte logística adecuada con respecto a tiempos, eso es muy interesante que también lo manejen. No vamos a hablar de logística ahora, pero quiero tomar un punto importante y invitarlos a que presten mucha atención con respecto a cuando brinde CAMEX ese tipo de conferencias. Nosotros tenemos por denominación, por denominador, por un común denominador a nivel mundial, como que 15 días antes de que zarpe una nave, nosotros podemos solicitar una reserva. Lo ideal es que dentro de ese periodo de que yo solicito la reserva y la nave va a zarpar, tenga ya todos esos documentos en borrador, en draft, para que el cliente lo pueda chequear, lo pueda revisar y sobre todo pueda darle el ok y poder con anticipación nosotros tener toda la información. Cuando nosotros generamos un booking, una reserva, nosotros ya tenemos los datos. Nosotros tenemos los datos de ese embarque. Sabemos cómo se llama la nave, cuándo va a zarpar, porque esa información nos da nuestra reserva. Incluso sabemos también cuándo es el último día o el día máximo que nosotros tenemos para entregar esa mercadería en el puerto y así pueda seguir su logística normal. Y si es un producto industrial, pasar por las revisiones SENASA o cualquier que fuera una institución que
enorme ciertos productos de exportación. ¿Okay? Esto está súper claro. Entonces, con esta premisa, con toda esta premisa, y indicando y siendo incisivo en lo importante que es para nosotros, ustedes manejen los tiempos de manera adecuada, vamos a empezar a desarrollar este caso que es secuencial, como les mencioné, no es difícil. Mi intención es que sea muy aplicativo, que ustedes vean cómo se llena la información, qué información necesitamos, darles algunos tips que siempre van saliendo cuando uno va explicando las cosas. Y también, bueno, como ustedes saben, Camex tiene, pues, comparte la información en redes sociales, ustedes la pueden bajar tranquilamente en sus casas, lo pueden trabajar después, y lo principal es que me sigan ahora para que poco a poco lo vayamos desarrollando y sepamos qué tan importante es esta información. Bien, entonces el caso es el siguiente y es ya secuencial de lo que hemos visto el lunes y martes. Bien, entonces un trader va a la Expo Alimentaria, septiembre del año 2019, y este trader tiene dos roles importantes. Está asistiendo como comprador nacional, está asistiendo como exportador o como vendedor internacional. Como comprador nacional, lo primero que él hace es contactar a unos productores de quinoa orgánica. ¿Por qué necesita exportar quinoa orgánica? Contacta a unos productores de quinoa orgánica del departamento de Puno, con ellos se haga una compra nacional, una compra export, porque ellos lo entregan en la puerta de su fábrica, su empresa en Puno. Dicho sea de paso, esta compra ya tiene que ser procesada y envasada. O sea, no vamos a comprar la quinoa bruta, sino vamos a comprar una quinoa orgánica que ha sido procesada. Y después de haber pasado un procesamiento de limpieza, colores, peso, etcétera, cumpliendo los estándares de calidad del mercado exterior, pasamos a ser envasada. Ser envasada puede ser en sacos de polipropileno, puede ser en bolsas de papel triple grosor, etcétera. Y esa información nosotros se la vamos brindando a nuestro proveedor. Bien, entonces ya tiene asegurada una compra de 300 sacos de quinoa de 50 kilos cada saco, y ya tiene certificado y tiene una frecuencialidad semanal. Semanalmente le vamos a ir comprando y semanalmente vamos a ir exportando también la mercadería. Dentro de este escenario, el amigo trader internacional, que está dentro de nuestro caso, lo que ha hecho es aprovechar esos 5 días, 4 o 5 días que una feria experimentaria, como sabemos, es la principal feria de alimentos de la región. Ha contactado a un posible cliente, en un comienzo, un posible cliente alemán, una cadena de supermercados alemanas, para poder brindarle, venderle y finalmente exportarle quinoa orgánica en sacos de 50 kilos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este trader previamente ha tenido una comunicación con su, digamos, con la parte de su equipo, con su analista de comercio exterior, para pedirle que haga un precosteo. En un comienzo, para brindarle una información de cuánto le va a costar la mercadería FOB Callao. El día de ayer hice un paréntesis con respecto a eso y les comentaba que lo ideal cuando nosotros salgamos a ofrecer una oferta internacional, a cotizar, a negociar con clientes en el extranjero, yo les aconsejaba que mantengamos tres precios distintos. Le digamos que podemos exportar bajo Incoterm Export, te podemos exportar bajo Incoterm FOB y te podemos exportar bajo Incoterm CFR. Entonces, eso sí es algo que muy importante que lo tengan claro, porque eso es lo más aconsejable cuando alguien entra a negociar a nivel internacional. Si bien es cierto, las exportaciones export no son muchas en nuestro país, pero sí se realizan, sobre todo con los países con los que tenemos limítrofes, que son los que están más cerca nuestro, que tienen un control logístico e incluso ellos mismos tienen sus propias empresas de transporte. Entonces, se les hace muy fácil o tienen un manejo de costo mejor adecuado para comprarte en export. FOB, que es lo que normalmente solemos decir que hacemos, y CFR, que te incluye el flete, y que entre FOB y CFR es el Incoterm más usado en las exportaciones peruanas. ¿Ya? Entonces, tengamos esto claro, tengamos esto bien mapeado,
para que lo tengan apuntado también ahí, y cuando sepan que quieren entrar a negociar o se trabajan en una empresa exportadora, siempre decirle pues a nuestros jefes o a nuestro equipo y explicarles y decirles, salgamos con esto, salgamos con estas tres opciones, con estas modalidades, para que el cliente sepa, pueda elegir, tomar una buena decisión y no estar cogiendo a último momento o en plena negociación, estar apurado con saber qué podemos ofrecerle, qué podemos decirle, etc. ¿Okay? Entonces, es un consejo, es un primer consejo dentro de este caso que es muy importante. A ver, entonces, ya, en el caso número 3, este trader internacional ya sacó una venta semanal de un contenedor de 20 pies con 300 sacos, cada uno de 50 kilos, a un cliente en el mercado alemán. ¿Bien? Vamos a ver los datos generales para poder ir aplicando las plantillas de documentos, que es lo que nos interesa, que es lo que, con lo que hemos llevado el día de hoy. Bien, a ver, primero, es una venta que ya está cerrada, proformada, aprobada por el cliente en el mercado alemán. Es una venta de 300 sacos. 300 sacos son de 50 kilos y nos da un total de 15.000 kilos de quinoa orgánica certificada. ¿Okay? Entonces, esa es la venta que ya se hizo. A un precio FOB callado de $3.45 el kilo. ¿Bien? Ese va a ser el precio FOB callado. El día de ayer que estábamos viendo cotizaciones y plataformas de donde sacamos los costos para poder armar nuestra estructura de costos sencilla, en verdad, vimos que llegamos a un costo FOB callado, que es distinto a un precio FOB callado. Bien, porque entre el costo FOB callado y el precio FOB callado, en el medio está tu margen de utilidad. Tienes que tener súper claro cuál va a ser el margen de utilidad que tú vas o deseas ganar. Si tú te equivocas en la parte logística y tuviste un incremento de costos, no es como en el mercado local que de repente podemos tener un poco de maniobra y podamos aumentar el precio de venta. Aquí es imposible. Si tú marcaste, ofreciste y cerraste, performaste $3.45 por kilo, precio FOB, no puedes modificar el precio porque ya se aprobó, ya te aprobaron, tu cliente en el extranjero, ese precio FOB. Si en el camino te equivocaste y no cotizaste bien el transporte de Puno a Callao, si pusiste $200 y costó $600, ya tienes un desfase de $400. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vas a ponerlos en el costo para poder cambiarle el precio? No, no le vas a poder cambiar el precio. Lamentablemente lo que va a pasar ahí es de que el que se va a ver afectado es tu margen de utilidad. Si pensaste tener un margen de 50%, de repente vas a tener un margen de 30, 35%, no el 50% que existe, pero es porque no se hizo un precosteo. Lamentablemente no se trabaja con ese tipo de información. Muchas empresas exportadoras, pequeñas o grandes empresas exportadoras, personas naturales o personas jurídicas, no están trabajando justamente con precosteos. Tenemos a mí la errónea idea de decir que el precosteo es para hacer importaciones, no, también para hacer exportaciones. Y todo va a estar dirigido al margen de utilidad que yo quiero ganar. Entonces, estos ejemplos que yo comencé a desarrollar y que estoy haciendo desde el día lunes, son dirigidos más que todo a empresas que recién van a empezar. Asumimos que las empresas que tienen ya años en el mercado manejan una estructura inmovible y también deben tener un porcentaje dentro de su estructura de costos de más o menos cierto dinero para poder cubrirse si hay una eventualidad, ¿no? También podemos usar un tipo de cambio un poco elevado para poder cubrirnos, sobre todo en esta época en la que está fluctuando demasiado el tema de los tipos de cambio y no tenemos claramente una idea de cómo se va a mantener durante los meses que faltan para terminar el año. Bien, esto es un contenedor de 20 pies. Sabemos que el contenedor de 20 pies tiene una capacidad máxima de 33 metros cúbicos para cargar. ¿Por qué les hacía el comentario sobre la capacidad? Y vuelvo a recalcar la importancia de los cursos y la importancia de las conferencias que está dictando CAMEX. He visto que también están revisando conferencias acerca de tipos de contenedores, capacidad de los mismos, pesos, modalidades,
etcétera, es importante, es fundamental que conozcan la capacidad de los contenedores. Un analista de comercio exterior, o una persona, coordinador o dueño de empresa, persona natural, que quiera salir a negociar al mercado exterior sin conocer esta información, yo les digo de sí, que están fuera de cualquier tipo de negociación, así sea un mercado muy cercano como de repente Chile o Bolivia o Ecuador. El cliente siempre necesita demostrarse a él mismo que el que le está comprando sepa lo que está vendiendo. O sea, nosotros tenemos que tener también ese conocimiento, llegar a ese nivel. Yo les cuento una anécdota que pasó hace unos años. Yo trabajaba en una empresa exportadora textil y estaba en una reunión, una negociación con el mercado argentino, y en ese momento ellos venían a comprar un tipo de producto y adicionalmente llevaron otro, porque les gustó. No estaba planificado. Y en ese momento me preguntaron cuánto de ese producto cabía en una caja, cuál era la medida de la caja y cuántas cajas entraban en un contenedor de 20. Entonces, primero conocer el producto, conocer la medida de la caja máster, conocer el cubicaje de tu caja máster, para que puedas calcular en ese momento cuántas cajas podrías meter en un contenedor de 40, de 20, de 40 high-Q, o si es carga suelta, en un pallet, etc. Entonces, es muy importante que conozcamos este tipo de información. ¿Okay? El caso también que nos dice que la forma de pago va a ser carta de crédito a la vista. Genial. Entonces, la carta de crédito a la vista, confirmada, no la abrimos nosotros, no, la abre nuestro cliente a favor nuestro. ¿Okay? A favor nuestro. Y al tenerla abierta a favor nuestro, nosotros lo usamos para financiarnos al banco, a nuestro banco, que ha sido el banco beneficiario, y decirle, mira, tengo esta carta de crédito por tal cantidad de dinero, adelántame algo de dinero, financiame para poder cubrir mi parte logística, no tanto, pero para salir a pagarle a mis productores de quinoa, o para pagarle de repente a la gente de aduana, para que me vaya haciendo toda la normativa, todo el agenciamiento aduanero y marítimo sin ningún problema. Entonces, ahí tenemos algo que nos va a beneficiar, ¿no? Ese instrumento financiero, como es la carta de crédito, nos va a beneficiar a nosotros, nos beneficia como exportadores. Bien. Fecha de embarque. ¿Por qué he puesto la fecha de embarque ending August? A final de agosto. ¿Por qué no le pongo 31 de agosto? Este es un tip que yo les doy siempre a todos mis alumnos, sobre todo los que ya trabajan en comercio exterior, cuando ponen esta información en una proforma, cuando presentas una cotización, una proforma. No te estás cerrando en un día porque de repente no puedas tú llegar a ese día. Entonces, es mejor manejar un intervalo de tiempo, y hablamos de que a finales de agosto, es decir, que la última semana de agosto, tú vas a exportar esa mercadería. Entonces, lo ideal es que no demos fechas específicas. En comercio exterior nadie puede dar fechas específicas. Ni importaciones, ni exportaciones, ni ninguna modalidad o régimen aduanero, nadie, absolutamente nadie, puede dar una fecha específica. En comercio exterior no se manejan fechas específicas porque podemos caer justamente o pecamos en dar una información que no es la verídica, y puede pasar A o B motivo dentro del proceso logístico de comercio exterior que pase algo y no lleguemos a cumplir y nosotros somos los que quedamos mal. Siempre hablemos con intervalos de tiempo, con posibles fechas, con fechas estimadas. A ver, el exportador va a ser una empresa natural, una persona natural, es un trader internacional y tiene una pequeña empresa de Organic Product, empresa de responsabilidad limitada. ¿Bien? Su cliente está en Alemania, es una cadena de supermercados llamado Kaufland, alemanes, y el puerto obviamente de descarga va a ser Hamburgo. Bien, vamos a emitir primeramente lo que es la factura comercial y la lista de empaque. Aquí quiero volver a ser incisivo en lo que les decía. Factura comercial, lista de empaque, draft, borradores. Por favor, acordémonos de eso, de ese término, draft. Bien, aquí nadie va a emitir ninguna factura original, ninguna lista de empaque original, si es que tu cliente no la ha aprobado con anticipación. Normalmente cuando eres analista de comercio exterior y trabajas en una empresa, en una mediana o una pyme exportadora, y tú como analista de comercio exterior o asistente, auxiliar de comercio exterior,
no tienes la potestad aún para poder firmar o sellar esa factura comercial, pero lo tiene que hacer tu gerente o tu jefe inmediato. No puedes llevarle a que firme una factura que cuando le envíes al cliente, él la cambie porque está mal y lo vuelve a hacer firmar 2 veces, y es posible que sean 3 veces, y así va a pasar, que pueden llegar a ser hasta 5 veces, generando una pérdida de tiempo y sobre todo dejándote a ti como individuo, como analista, coordinador o asistente, dejándote como una persona que no tiene la capacidad para poder manejar la información y los tiempos. Todos tenemos que estar un pie antes. En el comercio exterior, todos tenemos que estar un pie adelante de los demás. Siempre tiene que ser así, independiente del régimen que sea, siempre tiene que ser de esa manera. Bien, entonces, vamos a emitir ahora estos documentos draft en borrador, los cuales tienen que ser entregados como mínimo al proveedor vía correo electrónico, como mínimo. Primero en Excel, lo más en Excel para que pueda hacer unas anotaciones si desea, y mínimo 10 días antes de que la nave zarpe. 10 días antes de que la nave zarpe, ahí está, aquí está tu borrador, apruébamelo. Y una vez que te lo apruebe, en ese momento recién vas a poder salir a decirle a tu cliente que ya pueden emitir los documentos originales. Acá les he dejado también un checklist que lo vamos a revisar rápidamente, porque ustedes tienen ahí la información, tienen toda la información con ustedes para que la puedan bajar. Este checklist es importante, siempre, incluso pues, lo que trabajamos ya en comercio exterior, imprimirlo, pegarlo ahí al costado, porque esto aplica a importaciones, exportaciones, para todo. O sea, factura comercial es factura comercial, o commercial invoice en su terminología anglosajona. Pero todos debemos manejar esa información. A ver, y sobre todo, nosotros en comercio exterior estamos llamados a apoyar y capacitar al área comercial, para que no se equivoquen y comiencen a brindar información que no es la adecuada. Bien, la información del beneficiario, del consignatario, es fundamental. Si nosotros somos los beneficiarios o somos los consignatarios, de igual manera tiene que estar full information, toda la información. Número, fecha de la factura, número de orden de compra, número de carta de crédito, porque hay que relacionar. Todos los documentos tienen que estar relacionados. Si mañana más tarde tenemos algún tema, algún problema con nuestro cliente y hay que llevarlo a la Cámara de Comercio Internacional, los documentos tienen que guardar relación, desde la proforma hasta el certificado de origen. Todo tiene que guardar relación. ¿Muy bien? Es una forma ordenada, una forma adecuada, como tiene que hacerse. Forma de pago, el Incoterm, descripción de la mercadería. Si esa tiene un tipo de modelo, un SKU o una marca, algunos aplica, otros no aplica. La moneda, el precio unitario, el precio total, el puerto de embarque importante, el país, y obviamente tiene que estar sellado y firmado tanto por el exportador, bueno, en el caso de la factura comercial, por el exportador, en nuestro caso, y tiene que ser ya final. O sea, en un draft no lleva todavía ni la firma ni la rúbrica de la empresa, todavía no. En un draft solamente lleva esta información y después, cuando ya lo hayan aprobado, recién vamos a poder ponerle el sello final. Porque esta factura final igual tiene que trasladarse para que puedan hacer el certificado de origen. Pero eso es un caso aparte que después lo vamos a resolver también, porque hay mucho que revisar. A ver, en una lista de empaque, en un packing list, también tenemos que tener toda la información del beneficiario, del consignatario, el número y la fecha de la factura comercial, el número de la orden de compra, descripción de la mercadería, si esta tiene modelos, SKU, marca, cantidad de piezas, unidades, bolsas, sacos, cajas, etcétera, ¿no? Total de cantidades, de cartones, sets, número de cartones, de set, de sacos, de bolsas, cual fuera tu envase principal, embalaje principal. Tallas, colores, si es que el producto propiamente dicho se adecua a esa información, si no, obviamente se obvia esta parte, ¿no? Los metros cúbicos también, el peso neto, el peso bruto, y finalmente también tiene que tener una firma y su rúbrica, la estampa, ahí, el sello
sello de la empresa. Varias personas me han preguntado siempre, ya en el tiempo que vengo realizando clases y conferencias acerca de este tema de documentos, que el packing list tanto en import como export no es un documento exigido por aduana. Efectivamente, no es un documento exigido por aduana. Sin embargo, nosotros brindamos esa información a través de la lista de empaque a nuestros clientes, porque a ellos, logísticamente, los va a beneficiar. Ellos van a saber con anticipación qué es lo que les está llegando y cómo ellos pueden hacer su distribución en su almacén. Y hay casos, y hay muchos casos, sobre todo de alimentos y prendas de vestir, cuando exportan, este documento les ayuda tanto al área comercial y al área logística de nuestro cliente, ellos hacen lo que llamamos una predistribución. Y esa predistribución les ayuda para que la mercadería no esté mucho tiempo en su almacén y sea distribuida, sea en un escenario de cross-docking. Entonces la mercadería llega y es distribuida inmediatamente. ¿La información cómo la tienen? Pues la tienen a través de la lista de empaque. Entonces, no quedémonos con darle lo necesario o lo básico a nuestro cliente. No, nosotros ya no estamos, incluso menos ahora, en esta época en la que necesitan más información, más de nosotros, generando más valor. No nos queremos simplemente en darles cierta información para que ellos simplemente busquen información por otro lado, se equivoquen, vuelvan a preguntarnos a nosotros y hagamos una retroalimentación que lo que va a generar es que gastemos más tiempo. ¿Bien? Y eso es lo que no queremos. A ver, en la parte de conocimiento de embarque, a ver, perdón, en el conocimiento de embarque nos vamos a detener más adelante porque quiero explicarles de hacer la matriz. Quiero que ustedes me acompañen justamente a hacer la matriz de lo que es el conocimiento de embarque, porque muchos nos equivocamos cuando hablamos acerca de qué es el exportador el que emite el conocimiento de embarque o el documento de embarque propiamente dicho, y no es así. Acordémonos de que nosotros como exportadores brindamos la información a nuestro agente de carga o a nuestra isla naviera para que ellos puedan emitir el BL. Lo que sí es importante que tengamos todos claro que nosotros hacemos una matriz. Después, más adelante, juntos vamos a hacer una matriz. Pero yo quiero que quede claro una cosa. El tema de la matriz, que la hace el exportador, la matriz, con toda la información, es eso, una matriz que la gente de carga o la línea naviera toma, absorbe, sube a un sistema y genera un conocimiento de embarque, una carta aporte, una guía aérea, si es exportación aérea. ¿Ok? No es que este agente de carga o esta línea naviera realicen o emitan un documento de embarque a ojos cerrados. No. Ellos absorben tu matriz, la que tú le has brindado, y emiten un documento. Si tú en tu matriz pusiste que están mandando pantalones porque te equivocaste, o porque tomaste otra matriz de otro producto y estás exportando camisas, no hay forma de cambio. Una naviera emite solamente 3 originales de los conocimientos de embarque pasadas las 72 horas, una vez que zarpe como máximo, y ahí no hay opción a reclamo. No le puedes echar la culpa ni a la gente de carga ni a la línea naviera. Acordémonos de que esa información nace de nosotros. La matriz informativa para el documento de embarque nace de nosotros. No nace de la línea naviera propiamente dicho, sino ellos solamente hacen y emiten con la información que nosotros les estamos brindando. Así que es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando enviemos la información. Por eso, también, como les decía, la matriz de conocimiento de embarque también debe ser enviada al cliente para que éste pueda aprobar. Los errores más frecuentes son en la información del cliente.
como direcciones, teléfonos, contactos. De repente se nos equivocamos porque ponemos el nombre de la empresa, pero no ponemos el nombre de dónde va a llegar, sino ponemos el nombre de una sucursal. Entonces, este tipo de cositas son las que generan problemas posteriormente y se nos dificulta porque a nosotros quedamos como una empresa o como personas que no tenemos el control, el mínimo control de la información, y también le perjudica a nuestro cliente en el extranjero porque ellos, cuando hagan su importación, van a tener algunos problemas. Bien. Acá tenemos una matriz sumamente sencilla, en borrador, usted se las he pasado en Excel, está colgada en Excel, así que ustedes pueden trabajarla, cambiarla, modificarle, ponerle otras cosas. Lo ideal es que ustedes tengan esta información para que puedan, de una u otra manera, ir practicando y sepan qué información o qué es lo que tienen que brindar a sus clientes en el extranjero o posibles clientes en el extranjero. O de repente ya están ahora a puerta de una exportación, ya están siguiendo la conferencia y saben ahora que lo que tienen que hacer es enviar draft, borradores con anticipación para que el cliente lo pueda aprobar y así poder evitarnos nosotros ciertos problemas. Bien, la empresa es Organic Produce, empresa individual de responsabilidad limitada, está en el Cercado de Lima. Tenemos la principal información, el teléfono. Y aquí hay un dato que lo dejé vacío para que ustedes lo vamos llenando juntos, que son el número de la factura y la fecha de la factura. El número de la factura no puede ser el mismo número de la proforma. He visto algunos casos de empresas exportadoras que cometen el error de no solamente ponerle el mismo número de la proforma, le ponen la misma fecha de la proforma. Eso va a traer discrepancia, va a confundir al cliente. Pongámosle otro número de factura, por ejemplo, pongámosle a ese, vamos a poner un ejemplo, 2020-1, que sea nuestro número de factura, ¿y qué fecha le vamos a poner? Pues la fecha que vamos a poner va a ser la fecha en la que finalmente la vamos a emitir. Si la nave está saliendo el 31 de agosto, y yo el 24, 25 le envié el draft a mi cliente en el extranjero y él lo ha aprobado, yo ya di por cerrada esa información, entonces es posible que tenga una fecha de 28 de agosto. Vamos a ver. Aquí no está leyendo. Ahí está. Muy bien. Que tenga 28 de agosto. Acordémonos de que esta fecha no es la fecha, no tiene nada que ver con la proforma invoice, y tampoco tendría tanta relación con la fecha de embarque. ¿Okay? Mantengamos siempre la información ordenada y separada para evitar errores posteriores. Bueno, como les mencionaba, el cliente es una cadena de supermercados Kaufland que está en Alemania, va a llegar a Berlín, tenemos la información de quién es el contacto y el correo electrónico. Esta partecita de aquí, voy a resaltar, es fundamental por una sencilla razón, porque este beneficiario, este consignatario, es el que va a ir en el documento de transporte. Y el documento de transporte también te pide el nombre del contacto y también te pide el correo electrónico del contacto. Entonces, tener claro que esa información se va a trasladar a la matriz de conocimiento de embarque. ¿Eh? Mucho ojo con eso. El nombre de la nave, ¿cuándo zarpa? ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos porque en el booking, cuando hicimos una reserva del booking, 15 días antes, o sea, el 16, por ahí 16, 17 de agosto, y ellos nos confirman la reserva. En la confirmación de la reserva, o en el booking confirmation, está el nombre de la nave. Puede ser, por ejemplo, la nave MSC Alicia. Ya, la nave MSC Alicia. ¿Y cuándo va a zarpar? Bueno, tenemos fecha de zarpe el 31 de agosto. Bien. ¿A dónde va a zarpar esta nave? A Hamburgo, Alemania. Genial. Acá, perdón, aquí no es la fecha, aquí es de dónde sale de Callao, Perú. Y la fecha es el 31 de agosto, como les mencionaba. Entonces, vamos llenando esa información
con la información que tenemos del Booking Confirmation, porque esa información nos la brindan a nosotros. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, y lo he dejado en blanco, es número de orden de compra. Es importante que tengamos un número de orden de compra, porque nuestro cliente nos emitió una orden de compra. Si no hubiera emitido una orden de compra, nosotros no hubiéramos podido empezar con toda la logística, ¿no? Nosotros les emitimos una proforma, la aceptaron, la firmamos nosotros como exportadores, la firmaron ellos como importadores, la tenemos vía electrónica, escaneada, pero ya es un documento emitido por la Cámara de Comercio Internacional, y ellos tienen que abrir una orden de compra. A la par de haber aceptado la proforma, tienen que tener una orden de compra, para que nosotros pongamos por nuestra orden de producción, nuestra orden de compra interna, etcétera, y comience todo el flujo. Ahora, pongamos los 18, 52, 63. ¿Tiene que haber un número de orden de compra? Sí, tiene que haber un número de orden de compra. Acuérdense que tratemos de relacionar todos los documentos y decirle, y con esa información que no es para nosotros, es decirle al cliente, estoy facturando tu orden de compra tal, la que pusiste cuando me aceptaste la proforma. ¿Qué proforma? Bien, genial. Y venimos para eso. Son 300 bolsas de quinoa orgánica, y aquí es algo importante, porque vamos a poner aquí, está permitido, y es la proforma invoice, as per proforma invoice, sería la proforma THB 52. De fecha, yo te emití esta proforma el 29 de junio, cuando nos contactamos, ¿okay? Del 2020. Listo. Entonces, esta información que normalmente no se brinda en una factura, que los exportadores no la colocan, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? ¿Por qué nos sirve a nosotros? A nosotros de repente no nos puede servir mucho porque la factura la van a usar ellos, pero sin embargo, a nuestro cliente ya le estás avisando y le estás indicando a su área de logística qué es lo que se va a embarcar. Y cuando hay frecuencialidad y embarques espaciales, con mucha más razón necesitan saberlo. Estoy mandando la quinoa, la que te preformé el 29 de junio, bajo este número de proforma, y que tú me aperturaste una carta de crédito, pero también me aperturaste una orden de compra, la orden de compra 185263. ¿Bien? Entonces, es ahí la importancia de por qué tener y por qué brindar toda la mayor información posible. Tampoco caer, ¿no?, en exceso de tener información innecesaria, pero sí información que se necesite. El término es FOB-Callao, Incoterm 2020, y la carta de crédito es I25697. Estoy poniéndole hasta el número de la carta de crédito, porque eso está ayudando que cuando su área logística de importaciones de mi cliente comienza a revisar los documentos, comienza a revisar este draft, va a comenzar a coger su file, va a comenzar a chequear, y va a comenzar a decir, viene esta importación que compró el Product Manager tal, compró quinoa porque fue a la expolimentaria, y checa, y se le abrió esta orden de compra, y se le abrió esta carta de crédito, comienza ya a manejar su logística documentaria de una manera adecuada. Y nosotros quedamos, obviamente, como un proveedor que le está brindando una información con anticipación y con data de calidad y adecuada. Bien, aquí puse brand, marca, vacío, porque no sabemos que si tienen una marca o no tienen una marca. De repente tienen una marca Kaufland, su marca es marca propia, que pueden poner Kaufland, y de repente ellos quieren que estas bolsas de quinoa orgánica, estas bolsas de papel, triple papel, vengan printeadas con su marca, que digan Kaufland. Entonces no hay ningún problema, se hace eso, se printea la marca, y lo tenemos ahí sumamente claro para que no tengamos problemas posteriores, ninguno ni el otro. Ese SM que he puesto aquí es sin modelo, porque es un producto agroindustrial, pero lo he dejado porque de repente a veces tú puedes exportar prendas de vestir que tienen modelo Pepito, calzado. De repente hablamos de exportaciones de cerámicas utilitarias o cerámicas decorativas que tienen nombre de modelo porque nuestro cliente en el extranjero ha definido un modelo, entonces lo colocamos ahí también. Bien, entonces eran 15.000 kilos a 3.45, como quedamos. Entonces el total FOB a exportar es $51.750.000. Y un contenedor de 20
Y aquí, importante, y lo que ha saltado de amarillo, para que ustedes lo tengan sumamente claro, es siempre, siempre poner el valor FOB total en letras. ¿Ok? Poner el valor FOB total en letras también es importante. A ver, vamos a pasar al otro, que es la lista de empaque. La lista de empaque tiene una información similar. Tiene una información similar a la factura comercial. Eso lo vamos a pasar de una forma mucho más rápido para que lo puedan entender. A ver, el proveedor, o sea, el exportador, nosotros, Organic Products, tiene la información, la dirección, el teléfono, etc. Es un packing list y tiene una factura y tiene una fecha. Entonces, nosotros tenemos una factura. Esta factura que era la ABC-2020, ¿verdad? Sí, era la factura. Ya, esta factura tiene una fecha también. Entonces, tenemos que trasladar la información de la factura al packing list. Siempre, consejo, siempre relacionando. Los documentos tienen que tener relación. Siempre relacionando para que nadie, mañana más tarde, nos quiera tratar de buscar la sinrazón de que no le hacemos seguimiento a las cosas. Acordémonos, lo hemos visto en semanas anteriores en otras conferencias, que nosotros hacemos con nuestro agente de aduana una exportación definitiva, pero hacemos una DUA provisional, con información provisional, que sale justamente de estos drafts. Pero una vez que zarpe la nave, nosotros que esa DUA, esa DAM provisional, tenemos que convertir en una DAM regularizada, con la información totalmente cerrada, ya no podemos modificar. Por eso tenemos algo provisional, que le entregamos a aduana previo al embarque. Pero una vez que esta zarpe, ya, acordémonos, que esto se convierte en algo final, que no se puede cambiar ni modificar, no podemos estar cambiando cierto tiempo. ¿Okay? No podemos llegar a ese tipo de nivel, porque nos deja a nosotros como personas o empresas que no tienen el más mínimo control y manejo de la información, ni documentaria, ni logística, ni netamente del producto propiamente dicho. Bien, entonces sigamos llenando acá la información, ese consignatario, Kaufland, y aquí vemos un pequeño detalle, porque esto es un pequeño detalle, no es tan importante o fundamental, me refiero a esta parte en el packing list, pero queremos ponerlo, ¿no? Queremos ponerlo, me refiero a esta parte. Me refiero a la parte del número de la orden de compra, la carta de crédito, el número de la proforma y la fecha. En un packing list no es fundamental, pero yo lo pongo en mi matriz porque quiero, como les digo, relacionar todos los documentos y evitar que después levanten la mano y pregunten cosas, ya sea por el tema de aduana, ya sea por el tema de mi cliente. Es mejor tenerlo todo bien ordenadito, que estas matrices tengan toda la información, que sepamos cómo llenarlos, etc. Aquí hablamos de 300 sacos que no tienen marca. Bueno, acá le puse la marca, dijimos que puede ser una marca Kaufland, eso va a depender del cliente. No tiene modelo, es quinoa orgánica, 300 bolsas, y tiene un peso neto de 15.000 kilos y un peso bruto de 15.300. Importante el tema de los pesos, porque acordémonos de que en la matriz, que vamos a verlo posteriormente, vamos a ver la matriz de BL, también van los pesos, tanto de la mercadería como el peso con el contenedor. Hablamos de un contenedor de 20. Hablamos de un contenedor de 20. Entonces, es fundamental que cuando traslademos y vayamos alimentando nuestra matriz, sea de información fidedigna, eficiente, de calidad. Cuando he trabajado en empresas exportadoras y me ha tocado en un momento de mi vida hacer los documentos de embarque, los documentos de exportación, no documentos de embarque, no documentos de exportación, siempre he ido de la mano y del apoyo del área de logística, pero de la parte de almacén, porque es el almacén de donde va a salir la mercadería, donde se va a cargar el contenedor, y ellos son los que pesan, distribuyen, y son los que de una u otra manera apoyan al área de comercio exterior con respecto a los datos logísticos. Los datos logísticos son estos, ¿no? Cubicajes, pesos, pesos netos, pesos brutos. Ahí, acordémonos, ¿ah? No podemos ser también todistas, tenemos que ir de la mano con la información que otras áreas nos tienen que brindar
con otras áreas que nos puedan dar el soporte. El área de facturación es el área que finalmente va a emitir la factura, pero nosotros estamos trabajando matrices en borrador, en draft, ¿no? Entonces, hay ciertas empresas que tienen ciertas normativas, ciertos procedimientos distintos a otras empresas de repente de que son mucho más rápidas y tienen plantillas de facturas finales en Excel. ¿Y eso es válido? Sí, sí es válido. Acordémonos de que nuestras exportaciones no están sujetas al IGB. Sin embargo, toda exportación genera un ingreso de dinero y este sí está sujeto al impuesto de la renta anual, ¿no? Entonces ya nuestra área contable irá pues teniendo todas las exportaciones, todos los valores FOB exportados, para pues presentar y declarar el impuesto a la renta cuando corresponda, en el mes que corresponda al año siguiente, ¿no? Es una parte más contable que no tengo mucho manejo, pero tengo un poco conocimiento, porque todos en el área de comercio exterior, todos los documentos que se lleguen a emitir, de una u otra manera va a replicar en el área contable, en el área financiera. Por eso es fundamental que conozcamos toda la cadena, y esa es la idea de hacer el caso secuencial. Vamos a ir todos los días armando una cadena hasta llegar a una parte, a un nivel de servicio postventa como comercio exterior. Y tú, como analista de comercio exterior, puedas dar y poner un pie adelante del área comercial, siempre de la mano con toda la empresa, obviamente, para poder dar un plus a tu exportación. Y las personas naturales, que son ellos mismos, los analistas de comercio exterior, los que se encargan de hacer la logística y todo, con mucha más razón, que sepan que pueden dar un soporte al cliente extranjero, incluso una vez de exportada la mercadería. Bien. Sí, por aquí me están comentando acerca de algo del certificado de origen, me están preguntando. Bien, el certificado de origen va a formar parte de un caso separado, porque quise incluir una parte de matrices, pero también de una parte de plataforma, para saber de dónde sacamos la información. Así que lo vamos a ver, no hay ningún problema. Bien, quería agradecerles a todos por su atención. Ya saben que la información está ahí. Ustedes, por favor, bájenlo el material, estudienlo, trabajenlo, y los espero el día de mañana en otra conferencia y seguimos con el tema casuístico de un analista de comercio exterior.